Existe un sitio muy famoso que quizás hayas visto en televisión y es la famosa ciudad de Pisa, una ciudad italiana ubicada en la región de la Toscana y es famosa por su torre inclinada en la Piazza Miracoli. Con un rico patrimonio histórico, también destaca por su ambiente universitario y su arquitectura medieval, situadas a orillas del río Arno, que visualizan detrás de mí. Acompáñenme a presentarles Pisa y su ícono importante, la torre inclinada. Bienvenidos a la ciudad de Pisa, un ícono turístico seleccionado por muchos turistas, el cual también Pisa es muy conocida por su ambiente universitario gracias a la prestigiosa Universidad de Pisa, que ha sido un centro de educación desde el siglo XIV. La ciudad se encuentra en la Toscana y está atravesada por el río Arno, lo que añade un encanto especial con sus pintorescos puentes y calles llenas de historia. La torre inclinada de Pisa es un famoso campanario que está situado en la Piazza del Miracoli, en la ciudad de Pisa, Italia. Fue construida entre el siglo XII y el siglo XIV. Su inclinación característica se debe a un terreno inestable y a la cimentación débil que se dio poco después de comenzar su construcción. A pesar de sus problemas estructurales, la torre, que está hecha de mármol blanco, se ha convertido en uno de los monumentos más reconocidos en el mundo. Mide aproximadamente 56 metros de altura y sigue siendo objeto de estudios y restauraciones para preservar su estructura. Esta catedral que ven detrás de mí es la famosa Catedral de Pisa y está ubicada en la Piazza del Miracoli. Esta impresionante catedral es un ejemplo destacado de la arquitectura románico-pisana y forma parte del conjunto monumental que incluye también la Torre de Pisa, el Batisterio y el Camposanto. La catedral es conocida por su fachada de mármol y detalles decorativos únicos. Enfrente de la torre inclinada está este edificio que está detrás de mí, que es el famoso Museo de la Ópera del Duomo. Forma parte de las estructuras que rodean a la plaza de la torre inclinada. Estos edificios ofrecen una vista histórica y se encuentran cerca de monumentos principales como la torre inclinada, la catedral, y es una zona muy visitada por turistas por su famosa ópera. Esta estructura que ven aquí detrás de mí es el Batisterio de San Giovanni en Pisa, el batisterio más grande de Italia. Se encuentra en la Piazza del Miracoli y es famoso por su arquitectura que mezcla los estilos románico y gótico, así como por su cúpula y su destacada acústica. Un batisterio es un edificio religioso destinado a la celebración del bautismo, un rito en la iniciación cristiana. Entré a un restaurante para el almuerzo y quiero compartir con ustedes el menú para que más o menos tengan idea de cuántos son los precios aquí en Pisa, en una zona turística. Es normal que el italiano come 3 platos, lo que llamamos primero el antipasti, que viene siendo como la entrada, luego viene el plato principal, que normalmente es la pasta en todos sus tipos, y luego tenemos el segundo plato, que ahí sí es la carne, el pollo, lo que ustedes decidan. Un antipasti varía entre 6 y 14 dólares, los platos de pasta varían entre 12 y 17 euros, perdón, no dólares, y los segundos platos varían entre 12 y 23 euros. Claro está, esto es mucha comida. Si tienes muchísima hambre, puedes hacer los 3 platos, pero también puedes hacer solamente un plato principal. Estos precios para hacer pizza los veo bastante económicos, porque varían como el cambio como en 15 dólares americanos a 20 dólares americanos. Y aquí tienen el menú de todo lo que son los vinos, las bebidas, donde varían desde 12 euros a 18 euros. Aquí están por botellas y por copas varían de los 3 euros hasta los 8 euros. Esta región donde me encuentro, que es la Toscana, Pisa pertenece a la Toscana con su capital que viene siendo Florencia, se destacan por los mejores vinos italianos. Justamente del lado de la Torre Pisa está un mercado popular
donde también pueden conseguir souvenirs de todo tipo. Aquí se los muestro. Después de mostrarles todos los iconos emblemáticos, Torre de Pisa, en la Plaza Miracoli, les voy a mostrar cómo es la ciudad de Pisa, cómo son sus calles, cómo son sus negocios, cómo es su gente. Como lo dije al principio, Pisa es una ciudad reconocida por una de sus prestigiosas universidades, entre otras también, lo que la hace una ciudad joven, moderna. Existe mucha energía porque su población en su mayoría es joven, a diferencia de otras ciudades de Italia, que las poblaciones son personas mayores. Aquí, mientras vas caminando por sus calles, ves personas jóvenes, personas que se ve que están estudiando, que son de otras regiones de Italia, e incluso muchos intercambios extranjeros, porque la Universidad de Pisa es muy reconocida a nivel mundialmente. Caminando por las calles de Pisa, conocí a una chica colombiana de Medellín. Estaba en una tienda y fue inevitable preguntarle, porque es una de las pocas latinas que he visto aquí en Italia, en Pisa, y accedió a hacer una pequeña entrevista para saber cómo es la vida de una latina en Italia, para saber cómo es la vida de una colombiana en Italia. Aquí les presento a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Vamos a voltear la cámara. Mariana, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Italia? Bueno, llevo 2 años viviendo acá en Italia. ¿Qué te motivó a venir a Italia? ¿Qué te motivó a dejar Colombia? Bueno, yo creo que mejores ingresos económicos, algo pues mejor para estudiar y prepararme bien. ¿Y cómo fue tu llegada a Italia? ¿Cómo te sentiste el primer mes? ¿Qué extrañas de Colombia? Bueno, no, primero pues mi familia, la comida, todo es muy diferente, sí, muy lindo, pero todo demasiado diferente, más el horario, no, todo. Ok, ¿a qué te dedicas aquí en Italia? ¿Vives aquí en Pisa? Sí, vivo acá, vivo en un apartamento pequeño. Ok, ¿cuánto pagas de alquiler? 500 euros. Aproximadamente. Sí. Ok, ¿y qué trabajas? Bueno, los fines de semana trabajo en un restaurante y en semana en un call center. Ok, ¿en el restaurante qué haces? Bueno, como mesera, Ok. me va muy bien pues como con las propinas y todo. ¿Y el call center en español? Sí, Ah, ok. Me imagino que te brindan ese beneficio por alguna empresa que comercializa productos en español, ¿no? Algo sí, sí, en eso trabajo. así. ¿Y cómo estás con el italiano? Bueno, antes de venirme para acá ya estaba estudiando, llegué y me metí en una escuela en las noches y pues me especialicé más, ya lo hablo más fluido. Excelente. Si no te importa decirme cuánto ganas al mes aproximadamente para que las personas aquí en el canal sepan cuánto con tu trabajo se vengas mensualmente en euros. Bueno, como 2.000 euros aproximadamente. ¿Y con eso vives? ¿Te va bien? Sí, me va bien, con Ok. eso me susté. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Espero que te siga yendo muy bien aquí en Italia. Gracias. Bueno, así es la vida de una latina en Italia, así es la vida de una colombiana aquí en Italia.
Así es la ciudad de Pisa, en la Toscana, una ciudad joven, una ciudad vibrante, una ciudad con su cultura italiana al 100%, con sus íconos históricos como la Torre de Pisa. Sin duda alguna, tienes que visitarla, la vas a pasar de maravilla. Muchas gracias por tu apoyo. No te olvides suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Arrivederci, comiéndome un corneto de pistacho. Arrivederci.